La polémica está servida, y en esta ocasión el plato principal no es un filete perfectamente sellado ni una salsa de alta cocina. No, lo que hoy se sirve en la mesa del entretenimiento es pura controversia, puro espectáculo y un episodio que quedará grabado en la historia de los realities de cocina. Porque, señoras y señores, lo que nadie pensaba que ocurriría, finalmente pasó. Jarre fue eliminado de Top Chef VIP. El concursante que hasta ahora parecía tener una mezcla única entre carisma, talento suficiente para sobrevivir y una enorme resistencia a las críticas, se vio obligado a abandonar la competencia. Y lo hizo de una forma que pocos esperaban, con lágrimas en los ojos, una voz quebrada, y un mensaje de perdón que dejó a la audiencia dividida. ¿Pero qué fue exactamente lo que dijo Jarre? ¿Por qué un simple perdón se convirtió en el tema más comentado de las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook y hasta en grupos de fanáticos que no se pierden ni un detalle de Top Chef VIP? Hoy lo vamos a analizar todo, paso por paso, palabra por palabra, porque detrás de esa despedida se esconden más secretos, más tensiones y más estrategias de lo que parece a simple vista. Primero, pongamos el contexto. Jarre venía de varias semanas complicadas dentro de la competencia. Aunque muchos lo veían como uno de los favoritos iniciales, lo cierto es que entre los jueces empezaba a crecer la percepción de que su cocina no estaba evolucionando al ritmo que se esperaba de un VIP. En Top Chef VIP no basta con sobrevivir, hay que reinventarse en cada plato, demostrar que puedes sorprender, que puedes volar más alto incluso cuando la presión se multiplica. Y en ese terreno, Jarre comenzó a tropezar. El último reto que enfrentó fue, para muchos, el más difícil de toda la temporada, reproducir un plato clásico de la cocina internacional con un giro personal, una reinterpretación arriesgada. Y ahí fue cuando Jarre mostró su lado más vulnerable. Lo que presentó al jurado fue un plato correcto, sin errores técnicos graves pero, según las palabras del jurado, falto de alma, falto de riesgo. Esa frase se convirtió en una especie de sentencia anticipada, y aunque varios concursantes tampoco cumplieron las expectativas, el jurado decidió que era momento de que Jarre colgara el delantal. Ahora bien, aquí empieza lo bueno. Porque si la eliminación hubiera sido como cualquier otra, no estaríamos hablando de esto. Lo que ocurrió después es lo que desató la tormenta. Al escuchar su nombre y darse cuenta de que hasta ahí había llegado su camino en Top Chef VIP, Jarre no reaccionó como lo han hecho la mayoría de eliminados hasta ahora. Jarre primero bajó la mirada, respiró profundo, y luego levantó la voz para pedir perdón. Y lo dijo así: quiero pedir perdón. Perdona a mis compañeros si en algún momento los ofendí, perdona al jurado si no estuve a la altura, y perdona al público que me apoyó y que esperaba mucho más de mí. Me voy con el corazón en la mano, sabiendo que pude dar más pero me faltó valor, y lo acepto. Esa declaración, aparentemente humilde, explotó en las redes sociales. ¿Por qué? Porque muchos empezaron a preguntarse, ¿de qué estaba pidiendo perdón Jarre exactamente? ¿Se trataba únicamente de una disculpa por no haber mostrado más talento en la competencia, o era también un reconocimiento de que su comportamiento dentro de la cocina había cruzado ciertos límites? Recordemos que Jarre no fue un concursante ajeno a las polémicas. Varias veces fue señalado por su tono de voz autoritario, por ciertos roces con sus compañeros y por momentos en los que parecía más pendiente de las cámaras que de los ingredientes frente a él. Las redes rápidamente se dividieron en bandos. Estaban los que aplaudieron su humildad y dijeron que ese perdón era muestra de madurez y de valentía porque pocos, muy pocos, reconocen en televisión nacional que se equivocaron. Pero también estaban los que vieron en ese perdón una estrategia tardía, un movimiento calculado para limpiar su imagen al ser consciente de que fuera de la cocina lo que realmente importa es cómo quedas frente a la audiencia. Y es aquí donde la polémica se disparó. El hashtag Jarre eliminado se volvió tendencia. En cuestión de horas, miles de comentarios surgieron, unos aseguraban que Jarre era víctima de un jurado que lo había sentenciado desde antes, mientras que otros lo apuntaban como responsable de su propia caída. Mensajes como Jarre nunca debió entrar en Top Chef VIP, esto no era para él, convivían con otros como se va uno de los más auténticos. Te vamos a extrañar, Jarre. La polarización fue inmediata, y eso solo alimentó el interés por revisar, una y otra vez, el video de su salida. Pero lo verdaderamente provocador está en el subtexto. Porque ese perdón parece tener más capas de lo que la edición del programa nos mostró. Aquí es donde surgen las sospechas sobre qué ocurrió realmente detrás de cámaras. Algunos rumores de insiders del reality aseguran que Jarre había tenido fuertes discusiones con al menos dos de sus compañeros.
Discusiones que habrían llegado a un punto de tensión en que la producción prefirió no mostrar todo para mantener el formato dentro de lo que consideran entretenimiento controlado. Y aquí la pregunta es inevitable, ¿ese perdón tenía que ver también con discusiones ocultas, con una actitud problemática, con conflictos que nunca veremos en pantalla? Si algo hemos aprendido con Top Chef VIP es que lo que pasa en la edición que sale al aire es apenas una fracción del drama real. Jarry, probablemente consciente de que la audiencia percibía tensión, decidió aprovechar sus últimos segundos frente a la cámara para mandar un mensaje que sonara sincero y humanizador. Pero la polémica no termina ahí. Lo que Jarry dijo después, en entrevistas posteriores a su eliminación, terminó de encender la chispa. En una de estas entrevistas a medios digitales, Jarry comentó, no todo se ve en pantalla, pero yo sé que cometí errores. No quiero profundizar, pero sé que hubo actitudes mías que tal vez no sumaron y de las que me arrepiento. Quiero que la gente se quede con la mejor versión de mí, no con la peor. Y ahí, nuevamente, el tema del perdón volvió a ser protagonista. Era la confirmación de que su eliminación no fue solo culinaria, sino también personal. Pongámonos en los zapatos de la audiencia, ¿cómo no engancharse con esto? Estamos acostumbrados a ver eliminaciones directas, con lágrimas, con agradecimientos e incluso con reclamos, pero pocas veces alguien se despide pidiendo perdón públicamente. Eso genera impacto porque apela directo a la emoción, a la empatía y también al morbo. Queremos saber qué fue lo que hizo, qué fue lo que pasó realmente y por qué se disculpa de esa forma. El fenómeno de Jarry en Top Chef VIP nos habla de algo mucho más profundo, de la delgada línea entre entretenimiento y realidad. Porque este es un reality show, sí, pero también es un escenario donde las emociones son reales, donde el ego se mide al fuego y donde las máscaras caen. Jerry no era el concursante más técnico ni el más innovador, pero sí era uno de los más observados, y ese simple hecho de pedir perdón, con la voz entrecortada y las manos temblando, abrió un debate que sigue encendido. ¿Fue sincero o fue estrategia? Y aquí otra pregunta clave, ¿cómo reaccionaron sus compañeros? Porque las cámaras mostraron gestos que no pasaron desapercibidos. Algunos aplaudieron con sinceridad, se les notó el gesto de afecto, pero otros simplemente miraron hacia abajo, casi sin darle importancia. Eso, en los realities, dice mucho. Dice que había fracturas internas, grupos divididos y tensiones que saldrán a la luz con el tiempo. Y claro, eso aumenta la polémica, si había diferencias tan grandes, ¿qué tanto se nos ocultó? Desde la perspectiva del show, la salida de Jarry era necesaria. Cada reality necesita ese momento que sacude al público, que alimenta los titulares y que divide a la audiencia entre quienes aman y quienes odian. Y con Jarry lo consiguieron. La edición, la música dramática y sobre todo ese discurso de despedida, fueron el cóctel perfecto para crear uno de los capítulos más vistos y comentados de toda la temporada. En conclusión, Jarry no solo fue eliminado de Top Chef VIP. Lo que realmente ocurrió es que Jarry se convirtió en un personaje que excedió las ollas y sartenes, un personaje que supo, aunque tarde, que la historia no se define solo por cómo cocinas, sino también por cómo te despides. Y en esa despedida, con un perdón cargado de misterio, dejó más preguntas que respuestas. ¿Fue sincero o fue estrategia? ¿Fue víctima del jurado o de sus propios errores? ¿Es Top Chef VIP un reality de cocina o un reality de egos en llamas? Esa es la discusión que nos encanta abrir aquí en Catchy Trans, porque mientras algunos seguirán defendiendo a Jarry como uno de los grandes incomprendidos, otros lo señalarán por siempre como el concursante que pidió perdón solo para salvar lo poco que quedaba de su imagen. Lo único cierto es esto, Jarry ya no está en la competencia, pero gracias a su salida, el show dio un salto enorme en relevancia mediática. Y en la televisión de hoy, eso es lo que realmente cuenta.